Bueno, buenas noches. Bueno, entonces buenas noches. Vamos a continuar con la clase de Introducción al Comercio Internacional con la asignatura. Eh, Se nos ha orientado impartir la clase en dos momentos, ¿ya? Como yo les decía en el mensaje que les mandé en el grupo, para que participen en el segundo momento ustedes y acumulen puntaje en participación. Y el que no participe, pues lo siento mucho, quedará sin su acumulado de participación. De hecho, la participación debe ser constante. No es porque como participaste hoy a tener los 5 puntos ganados, sino que tenés que participar en todas las tareas porque las tareas van a ser constantes en cada sesión de clase, porque eso fue lo que conversé ayer con la coordinadora, para que ustedes tengan el derecho de participar y tengan la oportunidad de acumular puntos, porque no se trata de solo venir y estoy hablando, y no sé si ustedes van comprendiendo, van escuchando. Participación es, eh, es dar una opinión, participación es responder a las preguntas del profesor, participación es hacer una reflexión, hacer una pregunta, todo lo que tiene que ver con la participación. No necesariamente porque el profesor te dejó trabajo, vas a participar o obligatoriamente estás participando porque el profesor te dejó un trabajo, sino que tenés que participar en todas las exposiciones y la exponencia que hace el profesor sobre el tema si tenés alguna duda. De hecho, en la clase pasada, la única que participó fue Evelyn, creo yo que fue la única. ¿Ya? Entonces, es necesario de que ya al haber escuchado esto que yo estoy diciendo, cada quien pues tenga la oportunidad de participar en la clase. Una vez que yo termine, salga de esta, todo el mundo tiene que salir y volverse a conectar con el mismo link que tiene. Vuelven a entrar y entramos a la segunda fase para que se complete lo que se conversó y lo que se orientó por parte de la coordinación académica. Así que sean bienvenidos nuevamente a la clase de hoy, ¿ya? Y vamos a ir comenzando a platicar sobre el tema que nos corresponde hablar el día. Diga, ¿alguien va a preguntar algo por ahí? Bueno, entonces tenemos acá, hablando siempre sobre la introducción del comercio, ¿verdad? La asignatura del comercio internacional, vamos a trabajar sobre el tema de hoy, que es el comercio de mercancías. Voy a explicar algo acá como de manera introductoria. Se entiende por comercio de mercancías, todo aquel bien, producto u objeto que sea, que esté dentro del proceso de comercialización, por decirlo de esa manera, ya sea de un país a otro o dentro del mismo país, es lo que se entiende por mercancía, ¿verdad? Entonces, el comercio de mercancía
es un tema que tiene que ver con todas las formalidades por parte de los estados para poder realizar esa comercialización entre los países, entre los agentes económicos. Entonces, hay dos temas muy importantes, hay dos conceptos, lo que es el comercio exterior y lo que es el comercio internacional, que más adelante vamos a explicar esa diferencia y esa relación que hay en esos dos términos. Porque lo que estamos viendo acá es introducción al comercio internacional y también hay otra asignatura que se llama comercio exterior. Entonces, en este caso, el comercio de mercancías es el proceso mediante el cual los países entran en eh, una relación de comercio en mercancía, en los productos, en los bienes que se van a mandar de un país a otro. Por decirlo de esa manera, puede ser teléfono, puede ser automóviles, ¿verdad? Etcétera. Incluso hasta animales. Pues entonces, en ese sentido, entonces, en la actualidad, los expertos afirman que la definición de comercio exterior, podemos decir, es a lo que me estaba refiriendo, la definición de comercio de mercancía, es el intercambio o el comercio de mercancía, yo le puse el comercio exterior ahí, es el comercio de mercancía, es el intercambio, transacciones, ventas, importaciones, exportaciones de bienes, bienes intermedios, materias primas, productos finales o servicios entre dos o más países. Eso es lo que se puede entender por comercio de mercancía, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta esa parte del concepto, esa definición que ustedes ven ahí para que ustedes eh, este, tengan ahí el, el concepto, ¿verdad? Que parece el intercambio, transacciones, ventas, ¿verdad? Exportaciones. En la clase pasada yo les decía, el país que vende es el que exporta y el país que compra es el que importa y aquí aparece en la diapositiva. Bienes. Sería bueno que le pongan silencio a su micrófono porque ella escuchó algo, para que no me... Ya van a tener la oportunidad de abrir ese micrófono, para que vayan escuchando lo que voy explicando y traten de ir haciendo sus apuntes, ¿verdad? En la clase este, que se está dando. Entonces, ahí tenemos también lo que son bienes, ¿verdad? Que son los productos o decía, vehículos, teléfono, computadora, etc. Después tenemos lo que son los bienes intermedios. Estos bienes intermedios se refiere a los insumos utilizados en en la fabricación de un producto final, ¿verdad? Esto no es materia prima, la materia prima es otra cosa. Aquí son los bienes intermedios, los bienes intermedios son los insumos. Es decir, este, voy a ver acá, tienen que entrar a la clase. Eh, entonces, son entonces, ahí es importante, permítame chico, voy a ver a salirme de acá porque parece que quiere alguien entrar y no puede. No. Bien, entonces, sigamos. Bienes intermedios decía insumos. Todos estos bienes son los que se utilizan para los cultivos agrícolas, ¿verdad? Como abono, venenos, fertilizantes, etcétera. Esos son los bienes intermedios. Materias primas es otra cosa.
no se vayan a equivocar. Entonces, la materia prima es aquella materia eh, necesaria para producir, para elaborar un producto. En este caso, ropa, por ejemplo, camisa, blusa, etcétera, para elaborar los productos finales, que es lo que viene después acá. Los productos finales, que son lo que ya está confeccionado, lo que es un producto terminado, ¿verdad? O servicios entre dos o más países. Entonces, el comercio de mercancía se puede dar a través de dos países, ¿verdad? Entre dos países o entre regiones o entre bloques. Entonces, este comercio de mercancía es lo que nos lleva a entender el comercio exterior, ¿verdad? El comercio exterior. Entonces, esto es lo que más o menos se puede manejar ahí, perdón, disculpe, en el sentido de entender cómo se está dando esta situación. Entonces, una explicación sencilla. Ahora vamos a lo que es la mercancía. La mercancía, una explicación sencilla, perdón, una explicación sencilla entre ambas es que la mercancía se compra y el servicio se presta. Entonces, esta situación es como, digamos, la mercancía es material y el servicio es lo que se da. Yo lo que estoy haciendo acá es un servicio, ¿verdad? Entonces, existen muchos servicios a nivel de las fronteras internacionales, por ejemplo, en la medicina, en las comunicaciones, en la finanza, todo eso es servicio. Entonces, la mercancía es el bien que se compra. Entonces, el valor de la mercancía va a depender principalmente de la oferta y la demanda en el mercado, cuando hay oferta y cuando hay demanda. Entonces, se va a entender lo que ofrece los países, lo que ofrecen los mercados, ¿verdad? Y lo que demanda la población, lo cual podría ser similar en el caso de los servicios. Siempre que se den las condiciones para la libre competencia, por ejemplo. Vamos a entender aquí un caso muy importante en cuanto a los servicios. Podemos decir de que en Nicaragua hay industrias de producción, por ejemplo, la industria azucarera. La industria azucarera se requiere a veces que Nicaragua requiera el servicio de personal calificado y cualificado de otros ingenios azucareros del mundo. En este caso mencionando Colombia, Cuba o cualquier otro país. Entonces, en ese sentido, podemos decir de que Nicaragua va a requerir los servicios de los recursos especializados de estos ingenios azucareros que existen en Cuba, en México, en Guatemala, en Colombia, y se necesita ese servicio para que vengan acá a Nicaragua a dar su servicio en esta situación. Entonces es muy importante hacer la diferencia en lo que es un servicio eh, y lo que es eh, la mercancía. Entonces, eso va a depender principalmente de la oferta y la demanda. Entonces, la demanda procede de la oferta y la oferta procede de la demanda. Entonces, si se requiere algún bien que está escaso en el mercado en Nicaragua, entonces se busca cómo comprar en el mercado internacional. Esto sucede tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Si la oferta y la oferta es baja, la demanda es alta. Si la demanda es baja, la oferta es alta. Entonces, todo eso está de acuerdo. Todo eso obedece a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ustedes tienen que ir a hacer una investigacióncita ahí en qué consiste la ley de la oferta y la demanda y se van a dar cuenta esa relación que existe entre estos dos aspectos muy importantes que tiene que ver con la situación en la que están involucrados los dos agentes económicos. Recuerden algo muy importante que quiero explicarles. El comercio de mercancía se puede dar también entre países, también se puede dar entre personas, o entre agentes económicos, perdón, y también entre personas, porque hoy por hoy, pues, ustedes saben que la globalización y lo que es la expansión de la tecnología
ha venido a diversificar la forma y los medios de cómo se van a hacer las movilizaciones del mercado. Que, por ejemplo, si vos tenés una pequeña empresita en Nicaragua y que no se requiere de muchas complejidades, por ejemplo, tenés una empresa, digamos, en tu familia, pues en tu casa puedes tener una mini tienda de ropa, de ropa de marca, por decirlo de esa manera. Entonces vos vas a Guatemala, te vas en un expreso y regresas en un expreso y vas a traer mercancía, siempre y cuando, siempre y cuando en la formalización y la declaración en aduana, respectivamente de lo que vos traes y de lo que vos llevas. Porque, por ejemplo, que así es, por ejemplo, eso es lo que, ese es el tema que vamos a enseñar en aduana el próximo lunes. ¿Verdad? Entonces, en esa medida, pues, es lo que yo diría que generalmente no es tan rígido decir que el comercio de mercancías se va a dar nada más entre país y país, o entre región, o entre grupo y grupo. Se tiene que dar también a nivel de personas, porque así se da también, porque vas a traer zapatos, vas a traer ropa a Guatemala, relojes, pulseras, cadenas y cosas así, y los traes para tu negocito que tenés en tu casa, y vas a hacer esa circulación. Entonces, eso es lo que se entiende por eso. Entonces, vamos a ver algunas características de la mercancía. Entre las características de la mercancía se destacan las siguientes. La fabricación usualmente ha requerido varias horas hombre de trabajo. Evidentemente, la mercancía, por ejemplo, en la zona franca te vas y se está elaborando ropa, pantalones, camisa, entonces ahí se requiere varias horas para que se pueda elaborar una camisa y un pantalón, etcétera. Ya dependiendo de cómo se hace, pues, una zona franca, ¿verdad? Cómo es el proceso de producción de la mercancía o del bien, ¿verdad? Su elaboración implica un coste por distintos conceptos como materia prima, distribución, promoción, entre otros. Este es correcto. La elaboración de una mercancía implica un coste que puede ser mayor a lo que se y por eso es que la mercancía, los bienes a veces llegan al consumidor bastante elevado, porque la materia prima está cara, por decirlo así, y entonces eleva los costos de distribución, eleva los costos de promoción y eleva los costos de producción dentro de la empresa donde se está trabajando la mercancía. Una mercancía es producto de una actividad económica, ¿correcto? Entonces, es decir, la empresa o persona que la fabrica busca obtener una ganancia por su venta. Entonces, aquí es lo que estamos hablando, que una mercancía es producto de una actividad económica. ¿Verdad? Si la mercancía ya está elaborada, ¿verdad? Si la mercancía se está elaborando, si la mercancía, por ejemplo, el queso, pues, ¿verdad? Productos de consumo. La producción de queso y la producción de ganado son, por decirlo así, una mercancía, por decirlo así, que exige una inversión de tiempo, dinero y fuerza de trabajo para poder producir, para poder obtener una ganancia por su venta. Y eso se ve a nivel local como a nivel internacional. Es decir, si lo ves a nivel local, vamos a ver la actividad económica de los que venden, por ejemplo, elotes, tamales, lo que sea, a nivel de una economía popular, ¿verdad? Y los que venden queso a nivel de los productores de leche en la ganado. Entonces también esa es una actividad económica. Entonces, es importante la administración logística para que la mercancía llegue en óptimas condiciones al consumo final. La administración logística se refiere a la, a la forma de cómo la mercancía, sobre todo si son productos perecederos, es ropa, si es pantalones, camisa, sábana, qué sé yo. Entonces se tiene que adecuar, se tiene que establecer un control o una administración logística de esa mercancía para que no se dañen, por decirlo así. Hoy por hoy, pues, yo le decía a una muchachita que me escribió ahí, profesor, ¿cómo hacemos como la tarea? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con la tarea? Entonces,
riesgos y desafíos del comercio internacional, tenemos el medio ambiente. Entonces, con el hecho de que la administración logística o de amparo de la mercancía puede ir bien protegida en un camión, ¿verdad?, de transporte internacional, pero ese camión, producto de las grandes lloveras que se dan, debido a cómo está el problema medioambiental, entonces ese camión se dio vuelta, se cayó, se destruyó y se perdió toda la mercadería que se han dado siempre en el desarrollo. Entonces, la mercancía tiene que estar logísticamente bien administrada, bien controlada, bien protegida por medios adecuados, ¿verdad? Si es pollo, si es comida, entonces productos perecederos tienen que ir en buenos containers y este, buenos este, conservaciones ahí ambiental. Entonces, la mercancía originalmente se comenzaron a intercambiar a través del trueque. Entonces, aquí es donde quería explicarles algo. Yo les había hablado en la clase pasada lo que es el trueque. Ahorita el trueque a nivel internacional no lo hemos estado, todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante. La mercancía original se comenzó a intercambiar a través del trueque. No sé si se los dije, pero si no se los dije, se los voy a decir o a recordar. El trueque es el factor o el acto por el cual se origina el comercio, se origina la venta, o mejor dicho, el intercambio, no la venta, porque el trueque se puede dar, en la actualidad, pues el trueque se puede dar, adelantándoles un poquito al tema, el trueque se puede dar a nivel de venta y a nivel de intercambio. Entonces, pero en este caso, cuando hablo de la historia del comercio internacional, del origen del comercio, el trueque fue evidentemente la forma más original de hacer el intercambio entre la mercancía. Sí, yo recuerdo que se los decía en la clase pasada. Sin embargo, la sociedad más adelante se dio cuenta que era más eficiente utilizar el dinero como medio de cambio. Entonces, generalmente el trueque fue una forma de intercambio, ¿verdad? Y parecía que hacía la forma de dinero para poder intercambiar, pero el intercambio físico de una mercancía por otra, pues eso es lo que se dio a través del trueque. Ya después el dinero apareció, que ese es otro tema que vamos a ver más adelante, el origen del dinero como un medio de cambio y de compra de la mercancía en comercio internacional y su importancia, o se los dejo como trabajito. Entonces, ahí aparece el dinero como medio de intercambio importante. Por ejemplo, los romanos ya lo hacían. ¿Ya? Los romanos, no quiero decir que el dinero no apareció en la Edad Media, pues los romanos ya lo tenían, pues los egipcios, los chinos, etc. Entonces, continuando con el punto anterior, pues el dinero en sí mismo puede ser considerado como una mercancía. El dinero es una mercancía, ¿verdad? Porque aparece, yo después vamos a hablar de eso. Por ejemplo, en el caso que se esté adquiriendo moneda extranjera pagando con moneda nacional en dicha operación, el precio del producto sería el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es la forma de compra de esa mercancía que se llama dinero. Entonces, es importante destacar estas características de la mercancía en términos de intercambio, ¿verdad? En términos de, de tiempo, en términos de venta, en términos de compra, eh, etcétera, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la importancia que tiene el dinero a la hora del intercambio. El valor de la mercancía. El valor de una mercancía depende, como lo decía Carlos Marx, de un bien, podemos decir que el valor de un bien depende del trabajo socialmente necesario para producirlo. Evidentemente que Carlos Marx no tenía mucha razón en lo que decía, ¿verdad? Es decir, que el valor de la mercancía, que en aquel momento Marx lo consideraba como el valor trabajo, ¿verdad? Socialmente necesario para producirlo, que así es. Es decir, se debe calcular las horas en promedio que requieren las empresas del sector para fabricar un determinado artículo. Entonces, tiene mucha relación el valor de la mercancía con las horas de trabajo que son incluidas dentro del proceso de la productividad, dentro del proceso de la elaboración de la mercancía.
¿Me explico? Entonces, porque en la medida que el trabajador interviene en el proceso productivo, en el proceso de la elaboración de esa mercancía, le va creando una utilidad al dueño de la empresa y esa utilidad se traslada y se traduce en dineros líquidos. Entonces, imaginémonos que las compañías textiles demoran como media 5 horas en confeccionar un vestido. Sin embargo, una de las empresas en el mercado distinta alrededor de 3 horas para esa misma tarea. Dicha firma, por lo tanto, necesitará gastar menos en contratación de horas hombre y obtendrá mayor ganancia para su competencia. Entonces, en la medida que intervenís con más tiempo, entonces vas a invertir más gasto, más tiempo, etcétera. Entonces, pero el valor de la mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirlo. En cuanto si el hombre interviene en la elaboración de mercancía, ya sea de una manera manual, ya sea de una manera tecnológica, ya sea de una manera industrial, ¿cuánto tiempo se lleva un hombre en elaborar una cocina, por ejemplo, industrial? ¿Cuánto tiempo se lleva un hombre en abrir una zanja en una carretera, que van a construir una carretera? Aún estando ese hombre montado en una máquina, ese hombre se lleva horas ahí trabajando, manipulando esa máquina para poder abrir esa carretera que se está trabajando allí en ese tramo. Entonces, el valor de una mercancía no necesariamente, como hoy está el comercio internacional tan avanzado, ¿verdad? La productividad, el desarrollo, las relaciones de producción tan avanzadas, entonces no significa que lo que Marx decía en aquel momento, en el preciso momento en lo que él establecía esas teorías, entonces no quiere decir que no tiene impacto contextual en el momento actual, sino que también se puede decir igual. Entonces, esas compañías textiles demoran 5 horas en confeccionar un vestido. Pero hay empresas en el mercado que destinan alrededor de 3 horas para esa misma tarea. Entonces, va a tener mayor rédito, mayor ganancia aquella empresa que tiene, invierte menos tiempo en la elaboración de la misma mercancía para poder llevarla al mercado, para poderla producir, para poderla trabajar en el proceso de la producción. José, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Entonces, otro punto de vista es el del economista de la escuela clásica David Ricardo. David Ricardo fue uno de los exponentes más importantes de la economía clásica, ¿verdad? Además de Adam Smith, ¿verdad? David Ricardo es el creador de la teoría de la ventaja comparativa. La ventaja comparativa, algunos economistas, digamos, están de acuerdo de que esta ventaja es la que es donde se forma la idea del comercio. O sea, de acuerdo a la hipótesis de David Ricardo, el valor de una mercancía depende de las horas hombres necesarias para producirla. Ahí está lo que yo estaba explicando anteriormente, conforme a lo que establecía Marx. De acuerdo a su hipótesis, el valor de una mercancía depende de las horas hombres necesarias para producirla, ¿verdad? Pero también de su disponibilidad. Por lo tanto, cuanto más difícil sea encontrar un bien, mayor será su valor. Sí es sencillo. O sea, está escaso el bien, entonces el bien se vuelve más caro, ¿verdad? Porque hay escasez de producto, hay escasez de recursos. Entonces se vuelve más caro, por lo tanto, de acuerdo a esta hipótesis, el valor de la mercancía depende de las horas hombres necesarias para producir. Entonces, hay que entender esto, chicos, de que el valor de una mercancía depende de de las horas que son eh, este, atribuidas al hombre, que es el que las utiliza para producir la mercancía. Entonces, para que estemos claros en lo que estamos diciendo, si vos el celular lo conseguís en 30, 40, 50, $120, es el celular
Es cierto, al llegar ese celular al consumidor en el mercado va a llegar con un precio bastante alterado, ¿verdad? Y pareciera que no se ve que lo que se intervino en la producción de ese celular tiene que ver con las horas necesarias para producirla, pero sí tiene que ver. Entonces llegó hasta ahí porque el carro, el automóvil, la computadora, todo eso se produjo en un determinado de tiempo. Entonces, en la medida de que ese recurso requiera más horas necesarias para producirla, va a ser mayor, va a ser mayor el costo de adquirirla en el mercado en cuanto sí se encuentra en escaso abastecimiento del mercado, por ejemplo. Y eso no ocurre solamente con este tipo de mercancía, también ocurre con los productos de insumo perecedero, del café, el arroz, el frijol, etcétera, etcétera. Esto generalmente produce así. Entonces, si el productor va a vender sus quintales de arroz o de frijoles a un precio, entonces, pero hay que entender cuántas horas de trabajo, horas hombres necesarias fueron necesarias, perdón, para producir esos 20 quintales de frijoles en una manzana, por ejemplo, y hacer esa distribución en el mercado. Entonces, de hecho está de que eh, el, eh, el producto llega, en términos del consumidor, llega más caro a a la, al consumidor porque pasa por un proceso. Primero se va a traer por ejemplo, si vas a traer frijoles, un ejemplo, al campo, o leche, o café, qué sé yo. Entonces va a llegar hasta la capital, va a requerir producción, transformación, comercialización y distribución. Y en todo ese proceso se va añadiendo un valor a la mercancía, incluyendo el almuerzo de él. Entonces, la mercancía es cualquier objeto factible de ser comercializado o intercambiado en el mercado. Se caracteriza por poder satisfacer alguna necesidad del consumidor. Así de sencillo. Entonces está la mercancía en tránsito, que son los artículos de inventario que han sido enviados por el vendedor, pero que aún no han sido recibidos por el comprador. Eso es lo que se conoce como mercancía en tránsito, que ya está en llegar al, al comprador, ¿verdad? Entonces, el concepto se usa para indicar que en un momento dado, quien tiene la posesión de los artículos es si el comprador o el vendedor, dependiendo de quién esté pagando la mercancía. Entonces, la mercancía se pueden clasificar en dos tipos, ¿verdad? Mercancía en tránsito y mercancía en tránsito propiedad del cliente y la mercancía en tránsito propiedad del vendedor. Y así de esa manera, los términos del acuerdo de envío proporcionan una guía para comprender el momento de la propiedad de la mercancía. Entonces, punto de transferencia, documento de transporte, aduana y almacén de tránsito, que es lo que nosotros denominamos en teoría y procedimientos de aduana, almacén o depósito aduanero. Entonces, antes de enviar la mercancía, el comprador y el vendedor deben de llegar a un acuerdo sobre quién será el responsable de pagar los costos de flete y quién correrá el riesgo de pérdida durante el tránsito. Y aquí está el tránsito, documento de transporte, el punto de transferencia, perdón, aduana y almacén de tránsito. Ya esta es la clase de la vez pasada, que aquí termino porque la monté en esa misma y ahí queda, pues. Entonces voy a salirme, también ustedes se van a salir y van a volver a entrar, ¿verdad? Sobre esta parte y vamos a ver si funciona porque no le puse el tiempo. Vamos a ver. Entonces, ahí, vamos a salir ahorita porque ya me quedan 5 minutos. Y después voy a escuchar lo que ustedes me van a expresar.